Pues la Asamblea General de las Naciones Unidas es un evento que se realiza año con año, del tercer martes de septiembre en adelante, y es una fórmula que han adoptado los estados, año con año ha ido cambiando, para expresar sus puntos de vista a través de sus jefes de Estado, a través de sus embajadores, sus ministros de Relaciones Exteriores, pues dar una visión general del estado del mundo. Esta vez la Asamblea se reunió con 192 estados participantes en la Asamblea, estados y organismos internacionales, las dos cosas. La Unión Europea también presentó su voz como grupo de los 26, 27 en los que se encuentra ahora. Pero lo que me han pedido ustedes es que yo comente cuál ha sido la perspectiva, la posición de los países miembros del Consejo de Seguridad permanentes, que como todo el mundo sabe, estos 5 países miembros permanentes derivan de una decisión que se adoptó en San Francisco, pero que originalmente la fórmula fue aprobada en Yalta, bajo el imperio de Stalin. Esos 5 países, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, China y Rusia, hicieron en este periodo de la Asamblea General, en este periodo de sesiones que es el 72, la radiografía a la que aludo. Algunos otros países prefieren también hacer alusión a sus éxitos personales de gobierno, también ocurre por supuesto, pero salvo Estados Unidos, creo yo, los otros 4 se dedicaron específicamente a hablar de los grandes temas del día de hoy, que son, leyendo las actas y oyendo, porque la vía la tenemos por la vía electrónica el día de hoy, las comparecencias en directo, fueron el tema de Corea del Norte, el tema de Siria, el tema del cambio climático, el tema de Irán, el tema del terrorismo y algunos otros que ellos fueron escogiendo específicamente por sus preocupaciones regionales o globales que tienen. Llegando al tema de Corea, hay una cierta diferencia entre la posición que manejó Francia con relación a la de Estados Unidos y la del Reino Unido, y la que por otro lado presentó China y Rusia. Mientras Francia impulsó el proceso de negociación con la República Democrática de Corea, Estados Unidos, en esa política agresista, presuntamente soberanista, que ha mencionado y que ha expresado el presidente Trump en diferentes recursos desde el momento que ha tomado posesión, pues entonces repitió una posición de venganza, una posición punitiva y de castigo a Corea del Norte por los ensayos que ha realizado. No se suma Francia en este caso, pero el Reino Unido sí, que señala que es un peligro mundial las acciones de Corea del Norte y que hay que ejercer una acción dentro de la organización para que este país evite la proliferación o continuación de sus proyectos. Por el otro lado, China, en 2 vertientes propone, por una parte, la desnuclearización, que es un proyecto ya viejo, importante, la desnuclearización de la península norcoreana. Por el otro lado, alerta sobre el peligro de esta contienda inminente, porque día a día oímos de Trump palabras agresivas en contra de Corea del Norte, y por tanto dice que no debe avanzarse en esa dirección peligrosa y que debe encontrarse una fórmula de mediación. Como todos sabemos, China es el país de las grandes potencias que tiene mayor cercanía, no solo geográfica, sino también económica y política con China. Rusia, por el otro lado, si bien reconoce que los ensayos nucleares de Corea del Norte no ayudan a hacer prosperar la paz en la región ni remotamente, señala también que debe acabarse con esa histeria militar que mañana a mañana maneja el presidente Trump, y que la única solución es la diplomacia. Abreviando entonces otros temas de forma muy rápida, ustedes si lo desean,
En el caso de Siria hay dos problemas fundamentales. Por un lado, el envío o el lanzamiento de proyectiles contra una base aérea siria a principios del año por orden del presidente Trump, argumentando que ahí se estaban fabricando armas químicas para dañar en el conflicto al enemigo. Primero hay que decir que las armas químicas no han sido probadas. El día de hoy, la Organización Internacional para el Uso de Armas Químicas no ha dado su reporte final. Por tanto, no podemos pensar, afirmar esta lógica norteamericana, que entrañó un peligro enorme a principios del año. Entonces, si bien Francia dice que deben no usarse las armas químicas, correcto, Estados Unidos justifica su acción, como la estoy mencionando, hecha a Siria hace tiempo. El Reino Unido es el único que afirma que sí hubo armas químicas utilizadas por el gobierno de Assad. Y también se pronuncia, en posición mucho más cercana a Estados Unidos, Theresa May, claramente, que está descansando un poco la debilidad suya interna política y su negociación de fracaso del divorcio en el Brexit, pues está descansando en la política norteamericana. Eso lo vimos de la llegada de la señora May a Washington. Entonces ella sí sostiene que debe evitarse el consistente y me parece que lógico y justo veto de ruso en cuanto a los asuntos de Siria, en los cuales se quiere desposeer de un gobierno legítimo como es el de Assad. Y por último, China no hace ninguna mención respecto al conflicto sirio, aunque a trasmano tiene participación sin duda, y los rusos sostienen que hay que continuar con el diálogo y que hay que proceder a una investigación honesta, todavía el día de hoy, 6 meses después, con relación al uso de las armas químicas. Caminando a otro tema, y creo que van a ser nada más 4, en cuanto a cambio climático, como ustedes saben, los Estados Unidos han manifestado que no participarán del Acuerdo de París, y esto ha generado un desconcierto y malestar muy serio por parte de los grupos de otros países, la gran mayoría que firmó el Acuerdo de París, claro, y todos aquellos que consideran que sin este acuerdo y los avances que se esperan lograr en París a fines del año, pudiera eventualmente dañarse o seguirse dañando la humanidad por este fenómeno. Entonces, mientras Francia dice, obviamente, dado que es el país sede del acuerdo, pues entonces que está abierto, que no está abierto en la renegociación, por un lado, que el Acuerdo de París ha quedado cerrado con los 100 y tantos países, y que espera que Estados Unidos presente sus puntos de vista en París en diciembre, con el 12 de diciembre en adelante, con el propósito de ver cuál es la posición norteamericana. Los Estados Unidos no hizo ninguna referencia al cambio climático, y en el caso del Reino Unido, pues sí afirmó tibiamente que el cambio climático está degradando al planeta. Por otra parte, los otros 2 países sólidos, miembros del Consejo de Seguridad, en sus expresiones de voto, como lo hemos visto recientemente, no hicieron ninguna referencia al caso de cambio climático, ni China ni Rusia. Por último, en el caso de Irán, en el cual sabemos que se logró un acuerdo, participó Naciones Unidas, participó los miembros permanentes, y que era pues el camino, por un lado, para solventar algunos de los serios problemas económicos con el congelamiento de fondos que existía y existe en parte todavía de fondos iraníes en Estados Unidos, y por el otro el desbloqueo de la venta de petróleo, permitiendo la venta de petróleo iraní, que es el ingreso mayor de este país. En cuanto a este acuerdo, Francia, hay que señalarlo, es el único, sí, con los Estados Unidos y con Rusia, hicieron mención a ella. Mientras los franceses sostienen como partes del proyecto, del acuerdo, de los 6 más 1, continuar con este acuerdo que está en entredicho por las frases agresivas y punitivas nuevamente del presidente norteamericano,
Pues entonces, porque argumenta que este dinero que se le va a dar que se le está liberando a Irán por los fondos más el que obtiene del petróleo, pues lo está utilizando para actos llamados de terrorismo, específicamente el apoyo a Hezbollah y por el otro lado el apoyo al gobierno de Siria. Entonces, ahí sí vemos cómo los países, 3 miembros de Occidente del Consejo de Seguridad, se abren en cuanto que Francia sostiene que debe continuar el acuerdo. Estados Unidos amenaza y creo que remitirá al Congreso pronto un proyecto de modificación, de examen por parte del Congreso del acuerdo anterior. El Reino Unido no hizo ninguna referencia al asunto de Irán, China tampoco, y por el otro lado, los rusos, que son factor fundamental para pivote del sostén del gobierno de Assad, claro, entonces han sostenido que debe evitarse las restricciones y, por supuesto, la conclusión del acuerdo de Irán.